Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quien las emite. Amigas, amigos, nuevamente bienvenidos a otro programa de A Fondo con Amador Rodríguez Lozano y con Alfredo Estrada Caravantes. Bueno, pues no tenemos más remedio, Alfredo, que seguir con el tema de la inseguridad y la violencia. No es que nosotros quisiéramos ponerlo porque es un tema nuestro, sino pues es un tema de la sociedad y es un tema que está pasando en Tijuana, en Baja California, en México, pero pues nos pusimos a estudiar, Alfredo y yo, y vimos que pues es un tema que comparten todos los países del mundo, y en Latinoamérica, amigas y amigos, 8 de los 10 países donde se cometen más homicidios están en nuestra región, en las ciudades, ¿no? Los países primero, en nuestra región de Centroamérica, sí, porque El Salvador, Honduras, Guatemala. Quiere decir que esta región del mundo destaca en mal manera, ¿no? Por su violencia. Sí. Y 50 ciudades en el mundo son las más violentas del mundo. Y de esas 47 aquí están en América Latina. En la pantalla, la podemos hacer un poco más grande. Ahí vemos pues El Salvador, que parece como que estuviera en guerra. Sí, prácticamente una guerra civil, ¿no? En una guerra civil, es el que tiene 188 homicidios por cada 100,000, ¿no? Y luego vienen otros, Caracas, San Pedro Sula en Honduras, que también es una ciudad muy, muy complicada. Y bueno, por desgracia, pues ahí tenemos a nuestro queridísimo Acapulco, Acapulco, Chilpancingo, dos de Guerrero son de las ciudades más violentas del mundo, literalmente. Del mundo y de la región. O sea, de 50 ciudades donde hay el mayor número de homicidios, estas son las 47 están en Latinoamérica, y de esas 47 nosotros tenemos 3. Pero tú tenías una tesis que me estabas explicando. Sí, aún así, no habría que quedarse con la idea, a pesar de estos números, de que el problema está en América Latina. No. Hay teóricos que han escrito en el sentido de tratar de explicar estas, literalmente, oleadas de inseguridad, de criminalidad en muchas ciudades del mundo y en lugares muy diversos, ¿no? Unos con otros. Por el hecho de que en el mundo, tenemos ya unos 25 o 30 años, que las economías han hecho un esfuerzo por provocar este fenómeno al que se le conoce como la globalización, que quiere decir interconectar, ¿no?, las economías, que se puedan producir algunos artículos de ciertas mercancías en una parte del mundo y luego juntarlas, algo que en Tijuana sabemos muy bien de qué se trata. Pero ese fenómeno, que empezó a ser un fenómeno económico de la globalización, pues ha globalizado todo. Es decir, ha impactado a la manera de vivir en todos los sentidos, no solamente en la economía, sino también, y entre otros, porque no es el tema ahorita de este programa, de hablar cómo funciona esto o cómo ha impactado la globalización a otras esferas que no son necesariamente las económicas, entre otros es el tema de la criminalidad. Es decir, para empezar, y de varias formas, el tema de la criminalidad. Para empezar, las bandas del crimen organizado también están globalizadas, es decir, hacen negocios a nivel global, ¿no? Claro, no en todos los casos, pero pues el narcotráfico, la trata de personas, el robo de autos, esos son negocios globalizados. Es decir, y la trata de blancas. De personas, y la trata de personas. Y el tráfico de órganos humanos. Entonces, eso provoca que haya bandas del crimen organizado muy poderosas económicamente. Claro. Y esas, aparte de esas actividades que tienen que ver con otras partes del mundo, también se dedican a delinquir a nivel local. Y ahí es donde viene el secuestro, el cobro de piso y muchas otras. Porque son las ramificaciones que tienen
los miembros de esas Sí, porque se bandas, diversifica, ¿no? que O sea, no solamente vamos a delinquir en esta área, sino en otras también, ¿no? Durante mucho tiempo se sostuvo en México que el narcotráfico se debería combatir desde tres perspectivas. Desde una perspectiva de la seguridad nacional, porque no se podía permitir que un país como México dejara que las bandas fueran tan poderosas que amenazaran Al su Estado seguridad mexicano. al Estado mexicano como tal. Hoy lo vemos. Sí. O sea, se dejó crecer durante... Y el ejemplo estuvo en Colombia en la década de los 90. De ¿no? los 90, sí, donde... Pusieron en jaque al Estado. al Estado, bombas, porque no querían que los extraditaran. Exactamente. ¿no? Y entonces Colombia estaba firmando un tratado de extradición con Y Estados ahí Unidos empezó y ahí empezó la guerra contra el Estado. guerra contra el Estado, el terrorismo. Narcotráfico. En México todavía no hemos llegado a una situación tan extrema. Tan abierta y tan extrema. ¿no? Pero sí hay lugares como Michoacán, como Guerrero, como Sinaloa, ¿no? Por mencionar algunos, donde la presencia del crimen organizado es muy fuerte y que sí ataca, sí Reta a las confronta estructuras del Estado. a las instituciones del Estado, ¿no? Entonces, eso, por una perspectiva de seguridad nacional, nosotros no podemos permitir que el crimen organizado se asiente y sea poderoso. Luego, desde otro punto de vista, es el de salud pública. Claro. Hasta los años 90, Alfredo, nosotros realmente no teníamos un problema serio de consumo de drogas. Yo era senador en ese tiempo, tú creo que andabas en Washington, y tuvimos una comparecencia de Jorge Madrazo, que era el procurador en aquella ocasión, y Jorge nos dijo que habían detectado en México que las bandas del crimen organizado que llevaban droga de México... Que originalmente nada más eran como... llevaban droga. Sí, eran empresas irregulares de transporte y flete. Transporte, sí, bueno, que llevaban esa droga, decidieron pagarle a todos los que contribuían a su cadena de económica, en lugar de darles dólares, les pagaban con droga. Entonces, al tener droga, la gente que no era para su consumo, sino para comercializar. Lo empezaron a comercializar y entonces era tanta la droga con la que pagaban a sus colaboradores que no les quedó un remedio más que crear el mercado interno. Y así es como crece el problema de salud pública en México vinculado con el... Sí, crear un mercado interno fuerte. O sea, tenemos 30 años con ese problema en exceso. Y el otro tema es de cooperación internacional, ¿no? O sea, nosotros nunca podrá un país por sí solo enfrentarse a temas de esta naturaleza. ¿Dónde se siembra la mayoría de la droga del mundo? Pues en Sudamérica, ¿no? Se siembra en Bolivia, ¿no? o en Colombia. ¿no? Algunos por ahí en Perú. Pero básicamente son esos. Y allá en Afganistán y eso, en Asia. La heroína en Vietnam y todo eso, ¿no? Entonces, si no hay una conferencia internacional sobre el crimen organizado, donde establezca una serie de parámetros, una serie de compromisos, una serie de cooperación, pues va a ser muy difícil. A nosotros los mexicanos nos cuesta muchos millones de pesos, muchos muertos, ¿no? Al final de cuentas, todo un trabajo, todas las agencias del Estado. Sí, la cantidad de dinero, ¿no? O sea, las agencias del Estado mexicano han tenido que armarse hasta los dientes, literalmente, ¿no? Para poder empatar. Ya ves, ayer Durazo pidió que las armas nuevecitas, esas que detectaron, que decomisaron en Sonora, que se las donaran a los policías. Para poderles para estar al tú por tú, ¿no? Entonces, sí, esas son cantidades, ríos de dinero que tienen que salir de las arcas, de dinero. ¿No? Pero el problema es, ¿a dónde va? Dijo López Mateos, o Díaz Ordaz, no recuerdo quién de los dos. Dijo, dicen que México es el trampolín de todas las drogas. Y entonces dijo el presidente, ¿y dónde está la alberca? Sí, ¿no? Parece que fue con Nixon, ¿no? Que el presidente, el vicepresidente Nixon entonces. Bueno, pues cayó. México es el trampolín. Sí, es el trampolín y la alberca es Estados Unidos. La alberca es Estados Unidos. ¿No? Sí. Y uno podría pensar, por ese fenómeno que estás describiendo, que quizá México, por su situación geográfica, es una víctima de la situación geográfica. Pues sí, somos una víctima, en algún sentido, sí. Sí, pero a eso me refiero con este tema de la globalización. Hace 10 años,
en Galicia, España, tenían un problema severo de inseguridad, distinto al del resto de Europa, por si ellos son miembros de la Unión Europea. ¿Por qué? Pues porque por Galicia encontraron que empezó a entrar la droga, no a España, a la hashish de África, no a España, a toda Europa. Claro. Entonces ya nadie está salvo. Sí, claro. Nadie está salvo. No, mira, ahí tú conoces Madrid. En Madrid hay una calle que baja de la Gran Vía, que es la calle principal de Madrid, hacia donde está la plaza, donde está el Oso y el Magroño. Entonces, esa calle está llena de salvadoreños, de hondureños. Y una zona de tolerancia. Y ahí ¿no? Pero es una de las zonas más importantes de Madrid. De Madrid, claro. Y en esa zona... Pero, sí, lo mismo ocurre circula la droga, pero... En una ciudad de Zúrich, en una estación vieja del ferrocarril. Ahí lo dejaron las autoridades que están en el puro centro de Zúrich, la ciudad más importante de Suiza. Ahí la dejaron abandonada con cierta vigilancia para que ahí pudieran vender y comercializar e inyectarse heroína. En Madrid empezó a regalar jeringas. Exactamente, y empezaron a regalar jeringas para cuando el SIDA empezó a ser un problema de seguridad pública. Tenían un problema de salud porque pues sí, te inyectabas y luego después rolaban la jeringa y entonces tenías ahí transmitían 5 enfermos de SIDA y te afectaba mucho la salud pública. Pero tú vas a la Gran Vía, que es una de las principales. Es como el Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, ¿no? Algo así. A lo mejor la Castellana es el Paseo de la Reforma, pero esta es una de las... La Avenida de los Insurgentes. La Avenida de los Insurgentes de la Ciudad de México. Y está lleno de jeringas y drogas, y está lleno de todo. Entonces, es un tema que agobia al mundo... Nadie está a salvo. Entero. Bueno, no podemos decir que ¿cómo se dice? Mal de muchos, consuelo de... No, eso lo que justifica es efectivamente un tratamiento internacional de cooperación internacional, si no de otra manera nunca se va a poder resolver. Sí, pero a donde yo quiero llegar, Alfredo, es que no es con ocurrencias, no es con ocurrencias como vamos a resolver todos estos temas. Necesitamos gente que piense y gente que estudie y gente que vea cuáles son los fenómenos a nivel macro, internacional y cómo le han hecho otras partes. Otras ciudades. ¿No? Sí. Tú mismo me decías de Medellín. Sí, me tocó cuando participaba en los grupos de la sociedad civil, cuando estaba yo dedicado 100% a la vida académica, que nos hicieron favor de invitar a un exalcalde de Medellín, Colombia, para que hablara él de cuál había sido su experiencia en la regeneración urbana de Medellín como uno de los factores que eran parte en aquel entonces de la estrategia para acabar o por lo menos reducir drásticamente la criminalidad de Medellín, que como todo el mundo sabe, pues era el hogar de uno de los cárteles importantes de Pablo Escobar y todo su grupo del cartel, ¿no? Entonces lo que se hizo, él nos vino a platicar que unas cosas que hicieron, y lo mostraban unas fotografías impresionantes, construyeron unos centros culturales y que incluían siempre una biblioteca gigantescos en las zonas, en los polígonos más conflictivos de la ciudad. O sea, buscaban por estadística qué parte de la ciudad era el más conflictivo. Ahí metieron una biblioteca gigantesca en donde se dieron cursos para las amas de casa que no tenían trabajo, en lo que tenían algunas instalaciones deportivas, y así fueron ganándole la calle y territorio bueno, esas experiencias internacionales, a mí me tocó verla, pero están en la literatura, ¿no? Es que cuando menos aquí en Baja California debería haber un centro, ¿no? Que se dedique al estudio y la investigación, porque yo veo que no es crítica. Esfuerzos aislados, no es crítica. Ajá. Es un señalamiento de que lo que hacen es infructuoso. ¿Por qué? Pues porque es lo que se me ocurrió a mí, es lo que me dijeron ayer, ¿no? No, hay muchas experiencias. O sea, hay mucha experiencia acumulada y tenemos que ser con base en la experiencia. Lo que tú dices de Medellín tiene que ver con Nueva York. Claro, el origen de todo esto es Nueva York y Sicilia, ¿no? Palermo. Sicilia, sí, pero era otro fenómeno porque el problema de Sicilia era el crimen organizado. El crimen organizado. Y en Nueva York era todo el crimen, el organizado y el desorganizado. Hace años, quienes conocen Nueva York seguramente estarán de acuerdo conmigo, tú salías de los teatros, la zona que está ahí como en la calle 50 Broadway,
la 60, por decir un número. Era peligrosísimo. Y era peligrosísimo. Y estaba lleno de prostitutas, o sea, pero había 500. Sí, y el tema no eran las prostitutas, sino que toda la gente que estaba alrededor vivía del crimen. Vivía de esa zona. Sí, no es por satanizar la prostitución. No, y una ciudad tan cosmopolita, ¿no? Sí. Con tanto dinero, era difícil de creer. Entonces lo que hicieron, cuando Giuliani primero fue procurador, fue procurador, ¿no? Y luego después fue alcalde de Nueva York, y ahí se fue a las estrellas nada más por eso, precisamente. Pero ahorita vamos a ver en el siguiente segmento, porque ya se nos fue el tiempo, el caso de Nueva York, el caso de la teoría del broken window y cuáles son las medidas que se hicieron en Nueva York y que pueden funcionar en cualquier parte del mundo. Sí. Vamos a un corte. Hay muchos ejemplos, Alfredo, que se pueden utilizar para poder encontrar estrategias que podemos aplicar a nuestro problema en el Estado. En 1982, un grupo de investigadores de la Universidad de Stanford editó un libro que se llama The Broken Window. Ese Broken Window pues lo aplicaron luego en el caso de Nueva York. El Broken Window quiere decir ventana rota. Y la tesis es muy sencilla. Si un ladrón va a robar una casa y ve que hay una casa con un vidrio roto que tiene meses ya con ese vidrio roto y ve otra casa que está muy bien cuidada, pintada, con los jardines arreglados, el ladrón va a robar la del vidrio roto porque seguramente está descuidada, porque seguramente no hay alarma, y eso genera y propicia el crimen. La otra no la va a robar. Con base en eso, aplicaron el programa en Nueva York, ¿no? En Nueva York dijeron, a ver, tenemos un problema muy serio. Primero, ¿qué necesitamos? Un programa que le llamaron Tolerancia Cero. Tolerancia cero. Si no vamos a tolerar faltas de ninguna naturaleza en Nueva York, si vamos a tratar de hacer una ciudad de la legalidad, ¿no? Pero primero, ¿qué necesitamos? Pues primero necesitamos una limpia en el departamento de policía. ¿Te acuerdas de aquella famosa película de Sérpico? Sérpico, ¿cómo no? Que hablaba los chavos ahora ya ni la conocen, pero cuando Al Pacino, ¿no? Al Pacino, muy joven Al Pacino. Muy buen papel, ¿no? Hace la película de este policía que está cansado de la corrupción al interior del Departamento de Policía de Nueva York y sale y dice, está lleno de corrupción. A través de esta denuncia de Sérpico se generó el Departamento de Policía de Nueva York. Pero bueno, una de las primeras medidas que hizo Giuliani fue aumentar el número de policías. Aumentó 12,000 policías más en la ciudad de Nueva York, que es lo que hemos estado aquí señalando, creo que hace 4 o 5 programas, para no volver a repetir. Hablamos de la enorme déficit de policías que tienen las ciudades del municipales, ¿no? y estatales. Pues, sí, con base en la media que aconsejan. Que aconseja a nivel internacional. Entonces necesitamos para empezar más presencia policíaca en las calles. Segundo, necesitamos un gran programa de prevención del delito, que fue también lo que hizo Giuliani en Nueva York, y ellos le metieron dinero a los barrios. Fue un programa de rescate de los barrios. Regeneración urbana, ¿no? Y por eso ahora tú vas a Brooklyn, ¿no? Yo no sé si has ido recientemente. No, la verdad no he tenido. Ni yo tampoco. Pero pronto. Pero mi hija que se dedica al cine, ella vivió en Brooklyn. Y Brooklyn, que era una zona... Era peligrosa. Peligrosa, la cambiaron totalmente. Ahora hay boutiques, ahora hay restaurantes. Ahora... hicieron un ejercicio de regeneración urbana. Y regeneraron la zona Sí, que es un paso que hay que dar en algún momento para irle ganando lo que decíamos de Medellín. Hay que ganarle territorio. Al territorio. Y aquí, cuando yo fui candidato a senador en 1994, fui a una reunión domiciliaria que me hicieron en la Colonia Libertad.
Y entonces las gentes que estaban ahí me dijo, es que nuestro problema, licenciado, son las tienditas. Que en aquel entonces no se conocía ese término tanto, ¿no? Como Yo ahora. le dije, las tienditas, ¿qué es eso? Los abarrotes. ¿Por qué es un problema las tienditas? Las tienditas son casas donde hay grupo de gente que vende drogas a los jóvenes. Y lo peor, en aquel tiempo me señalaron, ahorita no sé, no quiero señalar, pero quiero destacar que fue en el 94, hay patrullas de policía afuera cuidando a las tienditas. Entonces, en las tienditas eran los lugares donde se vendía droga. Y apenas empezaba el problema del narcomenudeo. Sí. Hoy uno de los problemas que hay en el Estado, y lo dijo recientemente el fiscal, es el narcomenudeo. Pero necesitamos dedicarle lana a las zonas. Es decir, hay que hacer un mapeo, que eso tampoco Ya es una... existe eso, ¿eh? Ya existe porque aquí, bueno, por lo menos actualizado, que yo conocí de uno actualizado unos 8 años. Bueno, si ya hay, eso lo Los aconsejan 3 los polígonos, teóricos, me acuerdo el ¿no? polígono más. Hay que hacer un mapeo de dónde surge ¿Dónde está la criminalidad? la criminalidad, dónde están los delitos y qué delitos, dónde está el tráfico de drogas, dónde está el narcomenudeo, dónde está el robo de autos, dónde está la violencia, dónde están los feminicidios. Y con base en eso hay que tomar medidas directas, es decir, no escopetazos, sino directamente a enfocar esos temas. Dependiendo del tipo de delito y la dependiendo de otra es, zona hay de que la ciudad. meterle lana Pues sí. a las colonias. ¿no? Exactamente. Si lo que dice el presidente es serio, pues si los jóvenes no tienen posibilidad de estudiar, si los jóvenes no tienen empleo, y luego con la pandemia, 2 años de... Sí, eso todavía es insospechada las consecuencias que va a 2 tener. años ¿no? de estar en su pandemia, casa, estar en tu teoría, casa, que ¿no? todo el mundo está Nada más disque viendo en su ver, la casa. ociosidad es la madre de todos los crímenes, vicios, ¿no? Todos los vicios. Entonces, bueno, necesitamos hacer un programa que le dedique lana a Un las, programa profesional a las colonias. Y plurifacético, ¿no? Sí. Que tenga que ver con todo esto. No solamente el ver que, bueno, vamos a echar más policías a la calle. Bueno, pues eso sí, es importante. debe ser un programa integral. ¿no? y Y con yo no lo veo, inteligencia. no lo veo ni en el país, ni pues, menos en el Estado, siendo realistas. ¿no? Veo acciones, pero yo comenté aquí que las acciones no necesariamente producen resultados. Las acciones producen acciones. Sí, y la verdad es que uno se queda con la idea de que muchas veces una de las razones por las que no se lleva a cabo una estrategia de este tipo así, con tantas variantes, es porque también implica tomar algunas decisiones que son de alto riesgo para los políticos o para los servidores públicos. Es decir, llega el momento en el que hay que decididamente tomar decisiones que van a afectar intereses. Claro. Y que no todos son intereses que trabajan solo para el crimen organizado. A veces en las sociedades están amarrados el crimen organizado con algunas actividades económicas lícitas, ¿no? Entonces ahí afectas intereses ilícitos, pero también otros que no lo son en principio, ¿no? Porfirio Muñoz Ledo, que ahora está muy galardonado y muy, muy reconocido. En un tiempo era el enemigo del Estado. Y muy reconocido. Es amigo mío y hace muchos años me dijo, Amador, usted vive en el Wild West. Tijuana de los 90, ¿no? Es el oeste. Ahí cada quien hace lo que quiere, no hay orden. Se roban un terreno, se roban una colonia, hacen lo que quieren. Sí, y esa parte de tomar así decisiones es la que a veces falta a las autoridades, porque no le quieren entrar, no quieren correr riesgos. Pues no. Y me acuerdo que lo que mencionas ahora, en la experiencia internacional, cuando el primer gobierno democrático de España, ya había una zona de Madrid ahí donde comentas tú, pero no solamente esa zona, implicaba como una tercera parte de la ciudad donde había ya reportes de una inseguridad mucho más alta que el resto de España, que Europa ni se diga. Y el gobierno de transición, no recuerdo el nombre del primer presidente de transición, pero que acaba de morir, Adolfo Suárez, efectivamente, pues no le quiso entrar, ¿no? Y no le quiso entrar a tomar acciones decididas porque eran unos barrios populares de Madrid. Y entonces se iba... Ahí tenía el voto el PP. Por un lado, y se iba a interpretar como que, bueno, que no nos habíamos librado de la dictadura o del gobierno autoritario. Pues, había un alto riesgo político. Pero al entrar el gobierno socialista de Felipe González, él sí lo hizo. Claro. Hicieron racias en toda esa zona. Ahora que dice Felipe González, vino a México hace algunos años. Bueno, ha venido muchas veces.
pero una de las últimas veces que vino, le preguntaron, oiga, si usted tuviera la posibilidad de tomar decisiones en México, ¿qué haría? Y dijo algo bien importante que vengo señalándolo con muchos años de anticipación, que dijo, yo cambiaría el modelo. El modelo es que actualmente México utiliza el 70% de fuerza, represión, cateos, en las calles, ¿cómo se llaman estos? ¿Retenes o qué? Retenes y todo eso, y me iría a el 30% de eso, 70% inteligencia. Claro. Y para inteligencia necesitas cámaras, necesitas interceptores, necesitas una estrategia. Una estrategia para poder tener información y luego con base en la información actuar, claro, ¿no? Entonces hay modelos ya. No hay que inventar nada. No hay que inventar nada. No, y urge una conferencia internacional sobre el narcotráfico. El narcotráfico no lo vamos a terminar. Eso nunca se va a terminar porque con eso, ¿no? Hay un mercado que nunca va a desaparecer. Yo recuerdo la película del Padrino, que es la causa de que el Padrino lo balea, ¿no? Porque se niega a usar su... A entrar en el tema de la... Y una de las reuniones que tiene, uno dice, es que es imposible porque te dicen, dame $5,000 y al mes te regresan 50,000, pues eso es ¿Quién se va a resistir a ese tipo de negocios? A esa tasa de retorno. A esa tasa de retorno. Entonces, bueno, si no hay una reunión internacional, difícilmente. Pero necesitamos pues que las acciones de la policía estén vinculadas precisamente a un estudio, a un análisis, que no sean solamente decisiones que hoy se me ocurrió, ¿no? En la última parte del programa, Alfredo, quisiera que platicáramos sobre el programa que se llama ahora Impunidad Cero, con mucha imaginación. Zero Tolerance. Algo tiene que ver con el programa original de Nueva York. Cero Tolerancia en Nueva York. Que, por cierto, contrataron a Giuliani. Rudy Giuliani. Sí, Marcelo Ebrard, precisamente. Sí, bueno, la Ciudad de México. Vamos a continuar, sigue un corte y luego regresamos. Un saludo muy afectuoso a mi amiga Juanita Hernández, quien llamó para saludarnos a Alfredo Estrada y a mí, y me dio mucho gusto porque me dice que me ve todos los sábados. Gracias, Juanita, por ver este programa todos los sábados. Estábamos hablando de Marcelo Ebrard. Carlos Slim le dio $5 millones, contrataron a Giulio Giuliani. Giulio Giuliani estuvo en la Ciudad de México, ¿no? Hizo un análisis de la problemática del estado de la Ciudad de México y les dio un proyecto. Entre esos, una de las primeras cosas que dijo Giulio Giuliani es, hay que quitar a los que limpian los carros son halcones, ¿no? Son halcones, esos le están diciendo al crimen organizado qué carro deja una computadora, qué carro deja una bolsa. Y a ver dónde anda la policía, si pasa la policía. No. Así es, entonces no le hicieron caso. Pagaron $5 millones por nada, porque la delincuencia siguió en aumento en la Ciudad de México. Ahora nos presentan aquí las autoridades, el secretario de Seguridad Pública, el fiscal y la coordinadora del sistema penitenciario, un nuevo programa que no es más que un programa de difusión de datos. Y vamos a pasar un video porque queremos comentar algunos asuntos que ellos comentan, que queremos enriquecerlos, porque ya lo que decimos aquí pareciera como que es una crítica, ¿no? Es un deseo de aportar. Los primeros meses de gobierno, en donde se ha instaurado un nuevo modelo de seguridad que pone especial énfasis en las personas, en los ciudadanos y cercano a la gente. Por eso es que hoy las instituciones de seguridad de Baja California informamos de manera conjunta, ya que la coordinación es total y el compromiso es el mismo, garantizar la paz para todas y todos.
con el propósito de garantizar, combatir justamente esta impunidad, lo cual nos ha permitido una ventana hacia la ruta de mejorar el escenario. Y en estos 4 meses podemos afortunadamente informarles a ustedes una tendencia en comparativa con el año anterior hacia la baja, y no únicamente una contención de los delitos y una forma de explicarles el cómo ocurren, pero el cómo es que no se reducen. Bien, vamos a comentar varias cosas. Primero, el fiscal habla de solo 4 meses, esos son los que él tiene como fiscal, pero el gobierno tiene desde el 1 de noviembre, es decir, el informe debería ser mínimo por 6 meses. 6 meses. No vamos a ser muy críticos porque vamos a seguirle al presidente López Obrador su observación que dijo, 1 año, hay que darles 1 año. Vamos a darles 1 año. Pero sí que queremos señalar varias cosas que me parecen que hay que ser muy cuidadoso con las palabras, sobre todo cuando hay gente que piensa y no solamente aplaude lo que dicen las autoridades. Y dicen, un nuevo modelo de seguridad. ¿Un nuevo modelo de seguridad? ¿Cuál es ese modelo de seguridad? Lo único que nos están mostrando, Alfredo, es que están dando los resultados estadísticos del trabajo de cada quien. No me voy a meter ahorita si trabajan o no trabajan. Solamente lo que se están haciendo es juntarse para difundir lo que han hecho. ¿Ese es un nuevo modelo de seguridad? No, esos pueden ser boletines, ¿no? Boletines de prensa. Un boletín de prensa. Claro. Eso no es un nuevo modelo. Un texto que te prepara para que leas, ¿no? Sí, frente a las cámaras. Es un nuevo modelo de seguridad. Ojalá que tengamos un nuevo modelo de seguridad. Primera gran observación. Segunda gran observación, dice, estamos coordinados todos. ¿Están coordinados todos de verdad? A ver, quisiera que pasen lo que dice Tito Quijano, quien es el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, quien señaló todo lo contrario. Gobierno, ¿verdad? No somos operativos, no somos normativos, somos simplemente la representación en términos generales de la sociedad civil. Hemos tenido muy buen recibimiento por parte de la autoridad. Y pues bueno, para calentar un poquito motores, desafortunadamente en esta administración no hemos sido convocados en una sola ocasión, ¿verdad? Eso no quiere decir que no tengamos relación con los gobernantes, con las autoridades responsables de la seguridad. Sin embargo, en estas mesas de coordinación no hemos tenido ese espacio que por ley debemos de tener. Está muy claro, el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, establecido en la Ley de Seguridad Pública, donde están presentes los ciudadanos del Estado, las organizaciones empresariales, no gubernamentales también. No gubernamentales, no están reunidas con las autoridades. Y es una pésima señal, porque no hay esfuerzo contra la inseguridad, por lo menos del nivel que tenemos en México y no se diga en Baja California, que vaya a dar resultados positivos reales sin la sociedad. Sí, claro, pero no solamente de la sociedad, Alfredo. ¿Tuviste algún director de policía ahí? Además, ¿no? O sea, ¿no? Están coordinados, pues a lo mejor en el Estado, ¿no? Las autoridades del Estado. Pero a ver, hay un Consejo Estatal de Seguridad Pública y de la Paz que está establecido en la Constitución. Ahí está integrado en este caso sería la gobernadora. No, ya me lo quitaron muy rápido, para que lo vea la gente, por favor, ¿no? Sí, revisando lo que es el tema de la coordinación, ¿no? Que es básico. O sea, este Consejo de Seguridad Pública y de la Paz no está conformado. Tiene que estar el fiscal del Estado, el secretario de Gobierno, el comisionado estatal del sistema penitenciario y el presidente municipal de cada ayuntamiento. Y ahí se debe o se puede invitar a los representantes del gobierno federal, ¿no? Este consejo se tiene que reunir, tiene que analizar, tiene que tener un secretario ejecutivo que haga estudios y les presente acciones conjuntas y nuevas políticas. Bueno, no está integrado. Dirías, bueno, pues alguien no le comunicó a la gobernadora que en la Constitución está este consejo y que tiene la obligación sí, queda la idea que no se ha instalado siquiera, ¿no? No se ha instalado, ¿no? Pero hay otro consejo, que ese es el consejo que establece la Ley de Seguridad Pública del Estado. Este es un poquito más bajo de nivel, ¿no? En este deben estar presentes todos
los secretarios de seguridad pública, todos. De los ayuntamientos. De los ayuntamientos, ¿no? Que una de Y las... eso es básico, porque la policía preventiva en la ciudad es la que es parte del ayuntamiento, es la que en primera instancia tiene pues dirían, el feeling, lo que está pasando en la ciudad, ¿no? O sea, Bueno, pues esto no está instalado. Hay en la ley esta disposición que debe haber un consejo donde se quedó que lo presidiera el secretario de Seguridad Pública, que hubiese un secretario técnico, que sería el secretario general de Gobierno, y estarían presentes todos los secretarios de Seguridad Pública del Estado, de los 6 ayuntamientos que hoy somos, no 5, porque Tito Quijano dice que tiene 5 comisiones de seguridad pública, quiere decir que la última, la de San Felipe, no la han echado a andar, ni siquiera la han conformado. No la han conformado. Bueno, pues este consejo es vital. Es vital porque hace rato estuvo aquí con el licenciado Mario Escobedo, el director de policía de Tijuana, y bueno, yo no estuve atento a lo que estaba diciendo, pero supongo que pues tiene una gran cantidad de hombres, los tiene en el territorio, tienen patrullas, tienen todo, ¿no? Sí, es una de las corporaciones que más elementos y equipo tienen en el estado, ¿no? Entonces, bueno, pues tienen que estar presentes, tienen que... A ver, ¿qué vamos a hacer en Tijuana? A ver, pues, es que siento que no ha habido todavía esa armonía, ¿no? Sí, y entonces aquí es donde sí vale la pena insistir en que debe de haber una real coordinación. Una real coordinación. No difusión, coordinación. No difusión. Coordinación. Que esa no la hay. Ahora los resultados. Yo no me voy a poner a discutir si los resultados que dice el fiscal son ciertos o no. Simplemente quiero hacer un recuento de lo que ha pasado esta semana y se los vamos a dar a conocer aquí a través de la televisión. Desgraciadamente pues son imágenes fuertes, pero seguimos siendo, somos los primeros 5 lugares en feminicidios de cada 100,000 habitantes. Tenemos el mayor número de víctimas de homicidio dolosos reportados, tasa de asesinatos por cada 100,000 habitantes, víctimas de trata de personas por cada 100,000 habitantes. Y esto no lo digo yo, lo dice el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Son cifras oficiales. Son cifras oficiales. Es el 5º lugar Baja California en todos estos temas. Ha aumentado la violencia. Alfredo, no sé si ustedes en su casa, pero todos los días, miren ustedes, quienes son viejos pobladores de Tijuana, recordarán, bueno, yo cuando era joven, cuando era niño, cuando hacía mucho calor en julio y agosto, dormíamos en el porche, que ya no existen los porches. No, ya no. Ahora ya son cortinas, son cortinas. Dormías ahí, pues estaba haciendo mucho calor y te quedabas a dormir ahí con tu familia. La bicicleta con la que jugabas la dejabas ahí en el suelo y nadie te la robaba. Bueno, son tiempos idílicos que ya se fueron. Fuimos permitiendo que nuestro modo de vida nos fuera ganando terreno en la inseguridad. Y no tuvimos la precisión, las políticas. Audacia, no este gobierno ni el anterior, sino los gobiernos del PAN que estuvieron durante 30 años. Yo recuerdo en alguna ocasión un grupo de empresarios fueron a ver a Héctor Terán, que era el gobernador, y le dijeron: gobernador, ya no podemos con la delincuencia, está en todas partes. Y entonces el gobernador les contestó: pues enréjense. Sí, de ahí viene esto de la ironía de que luego son los ciudadanos los que vivimos tras las rejas, ¿no? Sí, entonces hay que enrejarse, pues, si no quieren que les pase nada. Que les pase nada, pues enréjense, ¿no? Eso dijo el gobernador. Y tenemos muchos ataques, mujeres violentas todos los días. Levantaron a un policía en el Grupo Caliente, no ha sido resuelto. Los asesinatos de Lourdes Maldonado y Margarito. Sí, desafortunadamente se está viviendo ahorita, esperemos que no llegue pero un fenómeno incipiente como el que padecimos aquí en Tijuana por allá del 2011, 12, o 8, 9, 11, 12, que luego dio origen a una respuesta social muy importante con el tema de la participación ciudadana, con el evento que se hizo de
Tijuana, bueno, un evento internacional que se hizo en el Secut y otros lugares de exposición de artes y de cultura. Fue en la de Pepe ciudad. Galicot. Exactamente. Pepe Galicot, sí, mi amigo Pepe. Exactamente. Un saludo, Pepe. Eso fue la respuesta a un fenómeno donde en aquel entonces, al parecer, eran enfrentamientos entre grupos del crimen organizado antagónicos y que se estaba viendo, lo que mencionas tú ahorita, se empezaba a ver ya el descaro de que a plena luz del día en cualquier parte de la ciudad pues había asesinatos o Pues, bueno, secuestros, todo lo levantones, que lo ha que sea. pasado. Por eso digo que empezamos a vivir y esperemos no lleguemos a aquellas cifras. El de aquella situación, el presidente ¿no? municipal de Tecate señala que hay incompetencia del fiscal y señala el caso del sacerdote. Pues, yo no recuerdo que en los últimos años haya habido aquí un asesinato de un sacerdote. Al contrario, hay aquella vieja información de que el grupo de los Arellano utilizaron Al entonces obispo. al entonces el obispo Berlieven lanzaban para acercarse a las autoridades y decir: nosotros no matamos al obispo al obispo de Guadalajara. de Guadalajara, ¿no? Guadalajara, Entonces, exacto. bueno, ahorita, Ahí había cooperación. ahorita están totalmente desbocados. Rebasados. Yo señalé la semana pasada qué está pasando en Mexicali y las gentes de Mexicali me dicen: ¿cómo que no sabes qué está pasando en Mexicali? Pues dejaron, ¿no? Desde los tiempos del PAN, que el narcotráfico se metiera al Valle de Mexicali. Y hay una pugna de grupos, y lo dice el fiscal, ¿verdad? El fiscal dice: hay una de pugnas del grupo de Sinaloa, ¿no? Son palabras de él, pero no podemos permitir. Bueno, es el descaro que hasta de mi amigo Jesús Ruiz Uribe, que es el delegado federal. El delegado federal, amigo tuyo también, Buen amigo, ¿no? sí, buen amigo. Tú fuiste oficial mayor en el Congreso de Estado cuando él era diputado. Jesús fue diputado. Le robaron su casa. Me metieron a robar a su casa, sí. ¿No? Uno pensaría que todo el mundo está... Uno diría: pues es que yo me meto con todos menos con Pues con sí, el nada menos fiscal. que el funcionario federal de Mayor importancia, de ¿no? Baja California. Hay en las redes una señora que dice que le regalaron un masaje en un spa, ¿no? Por el Día de las Madres, y fue al spa y el masajista la violó y que no le hicieron caso en Las autoridades. las autoridades. Bueno, no sé si sea cierto, pero tenemos el otro caso que ya lo platicaba aquí el director de policía con Mario Escobedo, en la Margarito Saldaña, que es una cosa que está aquí por el Libramiento, ¿no? Que es unas oficinas de una delegación bien buenas que hizo Osuna Camacho, Osuna Millán. Quemaron 3 patrullas y ahora volvieron a quemar. Bueno, eso ya es un reto, ¿no? Abierto, ¿no? Eso es un reto ya al Estado, que no se puede permitir, porque si se permite que haya impunidad, en ese momento crece la impunidad. Lo dije yo, es una de las bases del Que crimen. genera la inseguridad, ¿no? Que genera inseguridad, la ineficiencia, la impunidad, la corrupción. La corrupción son las tres Las tres columnas, ¿no? patas sobre las que se Pues bueno, sostiene van la y te inseguridad. queman ahí las Y no pasa nada. Pues hasta Quiere ahorita decir quiere decir que pueden hacer cualquier cosa, ¿no? ¿no? Este martes, Baja California fue catalogado como el estado menos pacífico de México por 4 años consecutivos por el Instituto para la Economía y la Paz, seguido de Zacatecas, Colima, Guanajuato y Sonora, ¿no? Yo desde hace muchos años tengo unos terrenos ejidales, para que no digan que ahora que fui secretario general de gobierno los obtuve desde hace más de 30 años, cuando vivía mi amigo Rogelio Apple, los compré en abonos, creo que le daba $1,000 al mes. Bueno, y en ese ejido allá en Ojos Negros, pues es un ejido donde desde hace muchos años se habla de que se ha infiltrado el narcotráfico, de que bajan avionetas, de que hay todo lo ilícito ahí, porque casi no hay autoridad. Y de allí era el presidente del comisariado ejidal, el señor Duques. El señor Duques era los Duques eran de las familias poderosas Y autoridad elegido, además. autoridad elegido, y casi
hay varios duques que han sido presidentes del comisariado, ejidal, ¿no? Por cierto, un saludo afectuoso a mi amigo Juan Carranza Duque, es hijo de Juan Carranza, que era aquel gran luchador, muy amigo de Guilebaldo Silva Cota, que siempre que llegábamos del Senado siempre estaba el leal Juanito Carranza, y es uno de los ejidatarios allá de Ojos Negros. Bueno, no podemos permitir, tenemos que exigir, hay que hacer un plan realmente, ¿no? Sí. Que participen los sectores. Y el evento del que hablamos hace rato de Tijuana y Innovadora, digo, no tiene que seguirse celebrando porque entendemos que fue una idea muy costosa, pero sí incentivar la participación social. No digamos que inviten al abogado Quijano. No solo eso, no referimos solo eso, que será lo básico, sino también desde la autoridad generar una participación. Bueno, ese es el gran programa, ¿no?, de prevención del delito que se tiene que hacer. Y ahí sí convocamos a las autoridades que tienen pues la legítima fuerza para hacer esa convocatoria. Invitan a universidades, invitan a académicos, invitan a expertos del derecho, invitan establezcan estos consejos de seguridad que falta. Y les voy a dar gratis un consejo. Acérquense a la Embajada de los Estados Unidos a través de este instituto que se llama USAID, la agencia de apoyo, que es la culpable de que se haya establecido el sistema acusatorio en México, pero que apoya mucho este tipo de programas, de iniciativas. Trayendo gente de todas partes del mundo que puedan contribuir a que tengamos de verdad, no solamente declaraciones que pueden hacer a través de un boletín de prensa, sino que tengamos de verdad un nuevo modelo de seguridad y que sí tengamos una gran coordinación entre todos los actores de Baja California. Gracias por su atención. Alfredo, gracias y nos vemos hasta la semana que entra.